La oportunidad. Por Mary Shelley. ¿Por qué escribo mi historia melancólica? Es como una lección, para evitar que cualquier otro desee ascender a un rango superior a aquel en el que nació. No. Por miserable que sea, otros podrían haber sido felices. No lo dudo. En mi situación. El cáliz ha sido envenenado solo por mí. ¿Soy tan malvada? ¿Cuáles han sido mis errores, que ahora soy una plebeya y una miserable? Contaré mi historia. Dejaré que otros me juzguen. Mi mente está desconcertada, no puedo juzgarme a mí misma. Mi padre era administrador de tierras de un noble rico. Se casó joven, y tuvo varios hijos. Luego perdió a su esposa, y permaneció viudo durante 15 años, cuando se volvió a casar con una joven, hija de un clérigo, que murió, dejando una numerosa descendencia en la extrema pobreza. Mi abuelo materno había sido un hombre sensato y genial. Mi madre heredó muchas de sus dotaciones. Ella era un ángel en la tierra. Todas sus obras fueron de caridad, todos sus pensamientos fueron amor. Un año después de casarse, dio a luz a gemelas. Mi hermana y yo. Poco después cayó enferma, y desde entonces estuvo siempre débil. No podía soportar la fatiga, y rara vez se movía de su silla. La veo ahora, sus manos delicadas empleadas y blancas en la costura, sus ojos suaves, iluminados por el amor, fijos en mí. Yo era todavía una niña cuando mi padre se metió en problemas, y nos mudamos de la parte del país donde habíamos vivido hasta entonces, y nos fuimos a un pueblo lejano, donde alquilamos una cabaña, con un pequeño terreno contiguo. Éramos pobres, y toda la familia se ayudaba unos a otros. Mis medias hermanas mayores eran jóvenes fuertes, trabajadoras y rústicas, y se sometían a una vida de trabajo con gran alegría. Mi padre manejaba el arado, mis medios hermanos trabajaban en los graneros. Todo era trabajo, pero todo parecía disfrute. Qué feliz fue mi infancia. De la mano de mi querida hermana gemela, arrancaba las flores primaverales de los setos, recogía el heno en los prados de verano, sacudía las manzanas de los árboles en otoño, y en todas las estaciones, retozaba en deliciosa libertad bajo el aire libre o del cielo. O a los pies de mi madre, acariciada por ella, recibiendo las más dulces lecciones de caridad y amor. Mis hermanas mayores eran amables. Todos estábamos unidos por un fuerte afecto. La existencia delicada y frágil de mi madre daba interés a nuestra monotonía, mientras sus virtudes y su refinamiento daban gracia a nuestra casa hogareña. Mi hermana y yo no parecíamos gemelas, éramos muy diferentes. Ella era robusta, gordita, llena de vida y de ánimo. Yo, alta, delgada, rubia, y hasta pálida. Me encantaba jugar con ella, pero pronto me cansé, y luego me arrastré al lado de mi madre, y ella me cantó hasta dormir, me alimentó en su pecho, y me miró con su propia sonrisa angelical. Se esforzó por instruirme, no en logros, sino en todo conocimiento real. Ella me reveló las maravillas de la creación visible, ya cada relato de aves y bestias, de montañas ardientes, o de ríos vastos, se le añadió alguna moraleja, derivada de su cálido corazón y su ardiente imaginación. Sobre todo, ella me inculcó los preceptos del Evangelio, la caridad hacia cada prójimo, la hermandad de la humanidad, los derechos que toda criatura sintiente posee a nuestros servicios. Yo era su limosnera. Porque, por pobre que fuera, era la benefactora de los más pobres. Al ser delicada, yo la ayudaba en su tarea de costura, mientras mi hermana ayudaba a los demás en sus labores domésticas o rústicas. Cuando tenía 17 años,
ocurrió un miserable accidente. Un almiar se incendió. Se comunicó con nuestras dependencias, y por fin, a la cabaña. Nos despertaron de nuestras camas a medianoche, y apenas logramos escapar con vida. Mi padre llevó a mi madre en brazos, y luego trató de salvar una parte de su propiedad. El techo de la cabaña se le cayó encima. Lo sacaron al cabo de una hora, chamuscado, mutilado y lisiado de por vida. Todos fuimos salvadas, pero solo por un milagro, fui preservada. A mi hermana y a mí nos despertaron gritos de fuego. La cabaña ya estaba envuelta en llamas. Susan, con su acostumbrada intrepidez, corrió entre las llamas, y escapó. Pensé solo en mi madre, y corrí a su habitación. El fuego ardía a mi alrededor. Y me rodeó, y me rodeó. Creí que debía morir, cuando de repente me sentí agarrada, y llevada. Miré a mi Salvador. Era Lord Reginald Desborough. Durante muchos domingos pasados, cuando, en la iglesia, sabía que los ojos de Lord Reginald estaban fijos en mí. Nos había conocido a Susan y a mí en nuestros paseos. Había llamado a nuestra cabaña. Había fascinación en sus ojos, en su voz suave, y su mirada seria, y mi corazón latía de alegría, al pensar que seguramente él me amaba. Haber sido salvada por él significaba hacer que el don de la vida fuera doblemente precioso. Para mí hay mucha oscuridad en esta parte de mi historia. Lord Reginald me amaba, es verdad. Porque me amaba, hasta el punto de olvidar el orgullo de rango, y la ambición por mí. El que después no mostró ninguna tendencia a desatender los prejuicios, y hábitos de rango, y riqueza, no lo puedo decir. Parece extraño. Él me había amado antes. Pero desde el momento en que me salvó la vida, el amor se convirtió en una pasión abrumadora. Nos ofreció un albergue en su finca para refugiarnos. Y mientras estuvo allí, nos envió regalos de casa, y aún más amablemente, frutas y flores a mi madre. Y vino él mismo, especialmente cuando todos estábamos fuera, excepto mi madre y yo. Y se sentó junto a nosotras, y conversó. Pronto aprendí a esperar la dulce mirada de sus ojos, y casi me atreví a responderla. Una vez mi madre percibió estas miradas, y aprovechó la oportunidad de apelar a los buenos sentimientos de Lord Reginald, para no hacerme miserable de por vida, implantando un apego que solo podía producir infelicidad. Su respuesta fue pedirme matrimonio. No necesito decir que mi madre consintió agradecidamente. Que mi padre, postrado en cama desde el incendio, agradecía a Dios con arrobamiento. Que mis hermanas estaban transportadas de alegría. Yo era entonces la menos sorprendida, aunque la más feliz. Ahora me pregunto mucho, ¿qué pudo ver en mí? Muchas chicas de rango y fortuna eran más bonitas. Yo era una niña sin educación, de baja cuna, y sin recursos. Fue muy extraño. Entonces solo pensé en la felicidad de casarme con él, de ser amada, de pasar mi vida con él. El día de mi boda estaba fijado. Lord Reginald no tenía padre ni madre que interfirieran en sus arreglos. No dijo ninguna relación. Se convirtió en uno más de nuestra familia durante el intervalo. No vio deficiencias en nuestro modo de vida. En mi vestimenta. Estaba satisfecho con todo. Era tierno, asiduo y bondadoso, incluso con mis hermanas mayores. Parecía adorar a mi madre, y se convirtió en hermano de mi hermana Susan. Ella estaba enamorada, y le pidió que intercediera para obtener el consentimiento de mis padres para su elección. Así lo hizo. Y aunque antes Lawrence Cooper,
el carpintero del lugar, había sido desdeñado, apoyado por él, fue aceptado. Lawrence Cooper era joven, bien parecido, bien dispuesto, y muy apegado a Susan. Llegó el día de mi boda. Mi madre me besó con cariño, mi padre me bendijo con orgullo y alegría, mis hermanas estaban a mi alrededor, radiantes de deleite. Solo había un inconveniente para el universal. Felicidad. Que inmediatamente después de mi matrimonio iba a ir al extranjero. Desde la puerta de la iglesia subí al carruaje. Habiendo estado una y otra vez envuelta en el abrazo de mi querida madre, las ruedas se pusieron en movimiento, y nos alejamos. Miré por la ventana. Allí estaba el querido grupo. Mi anciano padre, canoso y anciano, en su gran sillón. Mi madre, sonriendo entre lágrimas, con las manos juntas, y miradas elevadas de gratitud, anticipando largos años de felicidad para su hija. Susan y Lawrence, uno al lado del otro, sin envidia de mi grandeza, felices en sí mismos. Mis hermanas admiraban con orgullo y alegría los regalos que les hacían, y la prosperidad que surgía de la generosidad de mi marido. Todos parecían felices, y parecía que yo era la causa de toda esa felicidad. En verdad, habíamos sido salvados de males terribles. Del incendio se había producido la ruina, y nos habíamos hundido en la adversidad debido a ese mismo acontecimiento del que surgió nuestra buena fortuna. Me sentí orgullosa y contenta. Los amaba a todos. Pensé, los hago felices. Son prósperos a través de mí. Y mi corazón se calentó de gratitud hacia mi marido ante la idea. Pasamos 2 años en el extranjero. Era bastante solitario para mí, que siempre había estado rodeada, por así decirlo, de un mundo propio, y populoso, encontrarme arrojada a extranjeros y extraños. Los hábitos de los diferentes sexos en los rangos superiores los separan tanto unos de otros que, después de unos meses, pasaba gran parte de mi tiempo en soledad. No me quejé. Me habían educado para contemplar el duro rostro de la vida, si no resueltamente, al menos con resignación. No esperaba una felicidad perfecta. Los matrimonios en la vida humilde son atendidos con mucho cuidado. Yo no tenía nada de esto. Mi marido me amaba. Y aunque a menudo deseaba ver los queridos rostros familiares que atestaban el hogar de mi infancia, y sobre todo, añoraba las caricias de mi madre, y sus sabias lecciones maternales. Durante un tiempo me contenté con pensar en ellos, y esperar un reencuentro. Todavía me dolerían muchas cosas. Yo, pobre, me había criado entre los pobres, y nada, desde que tengo uso de razón, me ha sorprendido tanto, y me ha sacudido tanto la idea de cómo los ricos podían gastar tanto en sí mismos, mientras que cualquiera de sus semejantes estaban en la miseria. No tuve nada de la caridad patricia, aunque tal es digna de elogio. La cual consistía en distribuir sopa fina, y enaguas de franela tosca. Una especie de instinto, o sentimiento de justicia, fruto de mi humilde hogar paterno. Y de la ilustrada piedad de mi madre, era profundamente implantado en mi mente. Que todos tenían tanto derecho a las comodidades de la vida como yo, o incluso como mi marido. Mis obras de caridad, como las llamaban, me parecían el pago de mis deudas con mis semejantes, eran abundantes. Lord Reginald los detuvo perentoriamente. Pero como tenía una gran provisión para mis propios gastos, me negué a 1000 lujos con tal de alimentar a los hambrientos. No solo me impulsaba la caridad, sino que no podía adquirir el gusto de gastar dinero en mí misma. No me gustaba el aparato de la riqueza. Mi marido calificó mis ideas de sórdidas. Y me reprendió severamente cuando,
en lugar de eclipsar a todas las competidoras en una fiesta. Aparecí desaliñadamente vestida, y declaré calurosamente que no podía, ni quería, gastar 20 guineas en un vestido, mientras pudiera. Viste de sonrisas muchos rostros tristes, y trae mucha alegría a muchos corazones abatidos, por la misma suma. ¿Tenía razón? Creo firmemente que no hay uno entre los ricos, que no afirme que hice mal. Que complacer a mi marido, y honrar su rango era mi primer deber. Sin embargo, ¿debo confesarlo? Incluso ahora, miserable por esta culpa. No puedo darle ese nombre, puedo llamarla desgracia. Me he desperdiciado en el fuego lento de saber que perdí el afecto de mi marido porque cumplí lo que creía que era un deber. Pero todavía no he llegado a eso. No fue hasta mi regreso a Inglaterra que todo el desastre me aplastó. Mi familia nos había solicitado dinero a menudo, y Lord Reginald había accedido a casi todas sus peticiones. Cuando llegamos a Londres, después de 2 años de ausencia, mi primer deseo fue ver a mi querida madre. Estaba, en Margate por su salud. Se acordó que iría sola, y haría una breve visita. Antes de irme, Lord Reginald me dijo lo que yo no sabía hasta entonces. Que mi familia a menudo le había hecho exigencias exorbitantes, que él estaba decidido a no cumplir. Me dijo que no deseaba sacar a mis parientes de su posición social. Y que, de hecho, solo había 2 entre ellas que él creía que algún derecho tenían sobre mí. Mi madre y mi hermana gemela. Que la primera era incapaz de hacer cualquier pedido indebido, y que la segunda, al casarse con Cooper, había fijado su propia posición. Y de ninguna manera podría ascender del rango de su marido elegido. Estuve de acuerdo con mucho de lo que dijo. Le respondí que él bien sabía que mi propio gusto me llevaba a considerar la mediocridad como la mejor, y más feliz situación. Que no deseaba, y nunca consentiría, satisfacer demandas extravagantes por parte de otras personas. Por muy queridas que fuesen para mí, cuyas circunstancias él había facilitado. Satisfecho con mi respuesta, nos despedimos muy afectuosamente, y seguí mi camino hacia Margate, con el corazón muy alegre. Y a la cordial recepción que recibí de toda mi familia reunida para recibirme, fue calculada para aumentar mi satisfacción. El único inconveniente de mi contenido fue el estado de mi madre. Estaba consumida hasta convertirse en una sombra. Todos hablaban, y reían a su alrededor. Pero para mí era evidente que no le quedaba mucho tiempo de vida. No había lugar para mí en la pequeña casa amueblada en la que estaban todos hacinados, así que me quedé en el hotel. Temprano en la mañana, antes de levantarme, mi padre me visitó. Me rogó que intercediera ante mi marido. Que gracias a su apoyo se había embarcado en una especulación que requería un gran capital. Que muchas familias quedarían arruinadas, y él mismo deshonrado, si no se adelantaban unos cuantos centenarios. Prometí hacer lo que pudiera, y decidí pedir consejo a mi madre. Y convertirla en mi guía. Mi padre me besó con efusión de gratitud, y me dejó. No puedo entrar en todos estos tristes detalles. Todos mis medio hermanos y hermanas se habían casado, y confiaban su éxito en la vida a la ayuda de Lord Reginald. Evidentemente, cada uno de ellos pensó que pedían poco al no exigir una parte igual de mis lujos y mi fortuna. Pero todos estaban en dificultades, todos necesitaban una gran ayuda, todos dependían de mí. Por último, mi propia hermana Susan me apeló, pero la suya era la petición más moderada de todas. Solo deseaba 20 libras. Se las di inmediatamente de mi propio dinero. Tan pronto como vi a mi madre le expliqué mis dificultades.
Ella me dijo que esperaba esto, y que le rompía el corazón. Debo reunir coraje, y resistir estas demandas. Que la imprudencia de mi padre lo había arruinado, y que debía afrontar el mal que él mismo se había provocado. Que mis numerosos parientes estaban absolutamente locos con la idea de lo que yo debía hacer por ellos. Escuché con dolor, vi los tormentos que me esperaban, sentí mi propia debilidad. Y supe que no podía enfrentar la rapacidad de quienes me rodeaban con valor o firmeza. Esa misma noche mi madre tuvo convulsiones. Su vida se salvó con dificultad. Por Susan sobre la causa de su ataque. Había tenido un violento altercado con mi padre. Insistió en que no se me apelara. Mientras él le reprochaba haberme hecho desobediente. Y haber traído ruina. Y deshonra a sus cañas. Cuando vi a mi pálida madre temblar, desmayarse, morir. Cuando una y otra vez me aseguraron que ella debía ser la víctima de mi padre. A menos que yo cediera. No es de extrañar que, en la agonía de mi angustia, le escribiera a mi marido para implorar su ayuda. Oh, qué espesas nubes oscurecerían ahora mi destino. Como recuerdo, con una especie de horror estremecedor. El mar sin límites, los acantilados blancos, y las amplias arenas de Margate. El día de verano que había dado la bienvenida a mi llegada. Se transformó en un clima invernal. Y sombrío durante este intervalo, mientras yo esperaba con angustia la respuesta de mi marido. Recuerdo bien la tarde en que llegó. Las olas del mar mostraban sus blancas crestas. Ningún barco se atrevía a afrontar el vendaval con ninguna vela excepto una gavia. El cielo estaba desnudo por el viento, el sol se ponía ardiente y rojo. Miré las aguas turbulentas. Anhelaba dejarme llevar por ellas, lejos del cuidado y la miseria. En ese momento un sirviente me siguió hasta la arena con la respuesta de mi marido. Contenía una negativa. No me atrevía a comunicarlo. Las amenazas de quiebra. El conocimiento de que había infundido falsas esperanzas en tantas personas. El miedo a la desgracia hacía a mi padre, siempre rudo, absolutamente feroz. La vida parpadeó en el cuerpo de mi querida madre. Parecía a punto de expirar, cuando escuchaba los pasos de mi padre. Si él entraba con el ceño liso, sus pálidos labios enroscados en su propia dulce sonrisa. Y una delicada rosa tiñaba sus caídas mejillas. Si él fruncía el ceño y hablaba en voz alta, todos sus miembros temblaban. Ella volvía el rostro hacia la almohada, mientras lágrimas convulsivas sacudían su cuerpo. Y amenazaban con disolverse instantáneamente. Mi padre me buscó solo un día, mientras caminaba melancólicamente por la arena. Juró que no sobreviviría a su desgracia. ¿Y crees, Fanny, añadió, que tu madre sobrevivirá al conocimiento de mi miserable final? Vi la resolución de la desesperación en su rostro mientras hablaba. Le pregunté la suma necesaria, el momento en que debía entregarse. 1000 libras en 2 días fue todo lo que me pidieron. Partí hacia Londres para implorar a mi marido que me diera esta suma. No. No. No puedo registrar paso a paso mi desdicha. El dinero fue entregado. Lo extorsioné a Lord Reginald, aunque vi su corazón cerrarse sobre mí mientras firmaba el cheque. Lo peor había sucedido desde que lo dejé. Susan había usado las 20 libras que le di. Para llegar a la ciudad, arrojarse a los pies de mi marido e implorar su compasión. Enloquecido por la idea de tener un señor por cuñado. Cooper se había lanzado a un sistema de extravagancia, increíble a la vez que perverso.
Tenía una deuda de muchas millas de libras. Y cuando finalmente Lord Reginald escribió para rechazar cualquier suministro adicional, el miserable cometió una falsificación. 200 libras impidieron su exposición, y lo preservaron de un final ignominioso. Se adelantaron 500 más para enviarlo a él y a su esposa a Estados Unidos. Para establecerse allí, lejos de la tentación. Me separé de mi querida hermana. La amaba con cariño. Ella no tenía parte en la culpa de su marido. Pero todavía estaba unida a él, y su hijo los unía. Se embarcaron en un exilio solitario y miserable. Ah. Si hubiéramos permanecido en una pobreza virtuosa. Gritó mi hermana con el corazón destrozado. No me habría visto obligada a dejar a mi madre moribunda. Las 1000 libras que le dimos a mi padre no eran más que una gota de agua en el océano. Nuevamente me apelaron. Nuevamente sentí que el fino hilo de la vida de mi madre dependía de que yo consiguiera un suministro. De nuevo, temblando y miserable, imploré la caridad de mi marido. Estoy contento, dijo, de hacer lo que me pides, de hacer más de lo que pides. Pero recuerda el precio que pagas. O entregas a tus padres y a tu familia, cuya rapacidad y crímenes no merecen piedad. O nos separamos para siempre. Tendrás una asignación adecuada. Puedes mantener a toda tu familia en él si lo deseas. Pero sus nombres nunca más deben ser mencionados a mí. Elige entre nosotros. Nunca más los verás, o nos separaremos para siempre. ¿Hice lo correcto? No puedo decirlo. El resultado es la miseria. Una miseria espantosa, interminable, un pecado sin redención. Mi madre era más querida para mí que todo el mundo. No respondí. Corrí a mi habitación. Y esa noche, en un delirio de dolor y horror, partí hacia Margate. Tal fue mi respuesta a mi marido. Han pasado 3 años desde entonces. Y durante todo este tiempo agradecí al cielo que mi madre me permitiera cumplir con mi deber. Y aunque lloré por la alienación de mi marido, no me arrepentí. Pero ella, mi apoyo angelical, ya no existe. Mi padre sobrevivió a mi madre solo 2 meses. El remordimiento por todo lo que había hecho. Y me había hecho sufrir, truncó su vida. Su familia. De su primera esposa están reunidas a mi alrededor. Me importunan, me roban, me destruyen. La semana pasada le escribí a Lord Reginald. Comuniqué la muerte de mis padres. Declaré que mi posición había sido alterada. Y que si todavía se preocupaba por su infeliz esposa todo iría bien. Ayer llegó su respuesta. Era demasiado tarde, dijo. Yo misma había roto los lazos que nos unían. Nunca más podrían volver a tejerse. Por el mismo correo llegó una carta de Susan. Ella es feliz. Cooper, despertado a un sentido varonil de los deberes de la vida, se reforma completamente. Es trabajador y próspero. Susan me pide que la acompañe. Estoy decidida a ir. Oh, mi hogar. Y recuerdos de mi juventud. ¿Dónde estáis ahora? Envenenados por picaduras de serpientes. Anhelo cerrar los ojos ante cada escena que he visto. Déjame una tierra extraña. Una tierra donde pronto se me abrirá una tumba. Deseo morir. Me han dicho que Lord Reginald ama a otra chica de alta cuna.
que maldice abiertamente nuestra unión como el obstáculo a su felicidad. El recuerdo de esto envenenará el olvido que voy a buscar. Pronto será libre. Pronto la mano que una vez tomó con tanto cariño. Y que hizo suya. Que ahora arrojada lejos. Tiembla de miseria mientras traza estas líneas. Se desmoronará en su última decadencia. Gracias por acompañarnos en la obra de la oportunidad. Por Mary Shelley. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.